nos amó. Qué lindo que es adorar y alabar a nuestro Dios de temprano, buscar su presencia. Bienvenida Iglesia Acto de Vida, bienvenido a una celebración más. Es hermoso. ¿Cómo le trató la tormenta? El tema de la semana, la tormenta, con las piedras, cómo durmieron. Algunos fueron piedras muy grandes, muy fuertes, pero bueno, después de la otra tormenta anterior, saben que anuncian que hay alerta amarillo, no sé de qué color, no se preocupan porque realmente hemos pasado. Ahora, yo voy a encontrar un apocalipsis, ¿no? Estemos atentos, hermano, porque hoy la ciencia habla de cambios climáticos, pero nosotros sabemos que son señales. El Señor está viniendo y está viniendo pronto. Nosotros tenemos que despertarnos, porque todo lo que en la palabra de Dios se dijo se cumplió. Y lo final de que Él viene se va a cumplir también. Como dice la palabra, no me tengan por tardanza, pero Él tiene paciencia por lo que todavía están endurecidos su corazón, como decía Ricardo, y muchas otras personas que todavía se resisten a esa guerra espiritual que por adentro hay una lucha, que quieren, saben que Dios es lo mejor, que Dios es la solución, pero hay una fuerza muy fuerte atrás que impide que tome esa decisión. Y así tenemos muchos familiares, amigos, conocidos, que conocen la palabra, que escucharon la palabra, pero están batallando esa lucha espiritual. Y estaba pensando cuando yo era chico, ¿no? Y me vino todo eso porque fui con las manos, con el pescado, ahora veo que viene la motivación de la inspiración, por donde el Señor estaba hablando, ¿no? Y me acuerdo cuando era chico y mi hijo me decía, Feli, prepárate que el domingo de la mañana nos vamos a pescar. Bueno, esa noche agarraba la valija, la abría, me fijaba que tenía el anzuelo, que tenía la plumada, agarraba el río y la tanza y la pescaba porque hacía rato que no salíamos, entonces me fijaba que no se me corte cuando tire, preparaba el mojarrero por si no venía pescado grande, iba a agarrar pescado chico. Era toda una preparación, era algo hermoso, y el domingo de la mañana salíamos a pescar con toda la familia, y si estaba muy emocionado y algo pasaba, poníamos una carpa al pie del río y nos quedábamos la noche a ver si pescábamos algo más. Y hace mucho tiempo un amigo me dijo, Freddy, no te más hasta luego. Digo, ¿por qué? Y como ya los domingos no va y no salimos a pescar. Y yo decía por adentro, es que él no sabe que ahora me gusta pescar, pero pesco otra cosa. El Señor me mostró y nos demuestra que Él nos llama, por eso el título del mensaje de esta, o la charla de esta mañana, Él nos está invitando. Pasemos a la vista, bueno, el título de esta mañana es, nos invita a pescar. ¿Y quién es que nos invita a pescar? A Él me invita a mi papá. Pero el que nos está haciendo la invitación en esta mañana es el Señor Jesús. Él nos está invitando a pescar. Y esto hablando del llamado, ¿no? Que dice, acepta, prepárate y cumplir para cumplir el llamado. Tenemos que aceptar, ahí aparece, nos invita a pescar. Y cuando leemos el sermón ahí, se llama Jesús, ¿quién nos invita a pescar? Jesús nos está llamando. Por eso tenemos que entender que Dios nos está llamando. Estamos mirando o estamos escuchando los últimos tiempos y el Señor se acerca. Hay muchas personas que hoy están siendo cegadas por Satanás, se están perdiendo. Por eso vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar Marcos
Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17. Marcos capítulo 1, ahora en su Biblia, el Nuevo Testamento, los primeros 4 evangelios. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 17, dice así la palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, en que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y dice, y haré que seas pescadores de hombres. Jesús salió a hacer el llamado. Y ahí vieron a un grupo de personas que estaban pescando, literalmente. Y Jesús hace el llamado. Y lo invita, dice: necesito pescadores. Necesito personas hábiles de estrategia, de paciencia, poquito de tener paciencia, de perseverancia. Y los llamo a ustedes ahora a pescar, estamos pescando, pero a ser pescadores de alma, pescadores de hombres. Jesús nos llama como a Simón y a Andrés. Ahora tenemos que fijarnos en nuestro celu, como dije al principio, que Dios te está llamando en tu celu, ese que cada 5 minutos lo estás fijando, que ese que no recién el mío. Cada 5 minutos estamos recibiendo un informe. Ahora, en esta mañana, Dios quiere llamarte y te va a dar cuenta que se ilumina tu pantalla y es el número celestial. El Señor está llamando a sus iglesias, a cada uno de ustedes, a ser pescadores de Dios. Ahora, como dijo Walter, está en nosotros en poner el rojo o a pescar el verdadero. Acá estas dos personas, cuando enseguida recibieron el llamado celestial, cuando recibieron el llamado, tocaron el botón verde. Pastor, no había, bueno, ¿qué van a hacer? Tocaron el botón verde, aceptaron el llamado del Señor. Hicieron lo que Jesús automáticamente, no dudaron, automáticamente. No preguntaron, ¿dónde está la caña? ¿Cuál es la carnada? ¿Cuál es la estrategia? No. Cuando Dios te llama y vos no aceptás, es como orar. No es el ministerio, no es la iglesia, no es el pastor, sino que Dios te está llamando. Y cuando Dios nos llama, no hay otra cosa más importante que ese llamado celestial. No hay algo más urgente que cuando Dios te llama y sos un privilegiado, porque nos llamó el Creador del cielo y la tierra. Ay, pastor, no sé. Ay, no sé. Si te está llamando y te está sonando el celular, venite. El resto le está haciendo a Él, porque es el dueño de todas las cosas y esta mañana Él nos está llamando. ¿Cómo andás con tu llamado? ¿Estás aceptando el llamado del Señor? Vamos a leer el Evangelio de Juan. Busquen Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. El Evangelio de Juan capítulo 1. Versículo 35 al 42, y dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan, Juan el Bautista. En el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los
volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿No demoras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjense, cuando Juan le dijo: he aquí el Cordero de Dios, estos discípulos siguieron a Jesús, lo escucharon a Jesús. ¿Y qué hicieron? Automáticamente entendieron cuál era el llamado. Fue a buscar a su hermano. O sea, cuando vos te encontrás con Jesús, cuando vos escuchás, ¿cuántas palabras hemos escuchado en todo el tiempo que nos hemos leído? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado de la palabra de Dios? Y en cada palabra y en cada mensaje, el llamado de Dios para vivir, para vivir. El llamado de dejarlo todo por Él. El llamado de cambiar la vieja vida a una vida en Cristo. En esa nueva vida, y abrir la música en el 30, Él nos cambió la mente, tenemos la mente de Cristo, y ya no vemos nosotros, sino vemos a través de los ojos de Jesús. ¿Y qué vemos? Él se está acercando. Nos fascinamos porque decimos: wow, parece que estamos en Alaska, parece que estamos en esos lugares donde los caminos están todos blancos, hermano. Funcionarios. No te quedes fascinado por eso. Lo que pasó en el sur, los hermanos, está bien, son llamados. ¿En qué sintonía estamos? ¿En que vamos a ver cuánto nevará acá? ¿O estamos atentos al llamado de Dios? Él nos está hablando a través de su palabra. Y cuando uno entiende el mensaje, no se queda solo con el mensaje. Lo fue a buscar, Andrés fue a buscar a su hermano. Porque dijo: vení, ¿qué hemos encontrado? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Predicar de Cristo. Hemos encontrado a la persona que nos transformó. Hemos encontrado a esa persona que cambió. Y lo vamos más adelante, porque fue lo de Ricardo, de este muchacho, fue lo que Dios nos estaba dando. ¿Cuánto más necesitamos? ¿Cuánto más? Pero el Señor dice: ¡y! Es un movimiento. Y dice, me había quedado en traducido el Cristo, y Él le trajo a Jesús. ¿A quién trajo? A Jesús. Aquí tenemos que llevar a la persona a Cristo, a Jesús. Y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Que yo me quiero hablar un poquito de esto, porque te quiero traer una lucecita. Cuando vino Pedro, y fíjense también lo importante que para Dios son los nombres. A veces los nombres nosotros creemos que no tiene importancia, pero para Dios tiene importancia. Y fíjense, y cuando dijo, cuando lo presentó a Jesús, dice: tú eres Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir? En griego la palabra Cefas o Pedro, la palabra en griego, está escrita como Petros. Y Petros, cuando en esta palabra Jesús habla y dice: tú eres Petro, es piedrita. Fíjense en este detalle. Dice: vos serás piedrita, vos vas a ser
piedrita, Pedro. ¡Wow! ¿Qué? Jesús le dijo que Pedro que sí piedra. En la traducción del griego, Pedro es Petros, la palabra Petros en griego, que significa piedra. ¿Por qué? Ahora vamos a buscar y saltemos a la otra, porque esto es para que no tenemos claridad para entender. Saltemos a la otra, dice Mateo, busquen Mateo capítulo 16, versículo 15 a 18. Mateo capítulo 16, versículo 15 a 18. Y dice así la palabra de Dios. Él les dijo, vosotros, porque era algo que decía, ¿no? Algunos dicen que sos el profeta, otros que sos un maestro, o sea, entonces Jesús le dice a sus discípulos, él les dijo a vosotros, ¿quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Petras, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, pero buscándolo, busqué. ¿Cómo lo escribió? Acá dice, y cuando dice, y sobre esta roca, y yo busqué, Pedro, como dije al principio, piedra pequeña. Cuando yo busqué el significado de la palabra en griego, porque acá está traducida en castellano, dice, y sobre esta roca, ¿sabe la palabra roca que puso el Señor Jesús cuando dice roca? Y ahí en el griego dice Petras. Pedro, le dije, pero que era Petros, que era piedrita. Acá es Petra. Eso, Pedro, para que es importante que entiendan. Pedro, Petros. Y cuando él habla de roca es Petra. ¿Y saben el significado en el griego que es Petra? Roca grande. ¿Por qué quiero esta aclaración? ¿Qué te interesa de esto? ¿Usted de griego? Es muy importante porque dice la Iglesia Católica, y cuando dice que él hizo eso, dice que la conclusión de la Iglesia es de Pedro. Pedro tiene la llave de la Iglesia a través de... ¡No! Porque Jesús no iba a fundar una iglesia a través de ninguna persona. Porque si él quería fundar su iglesia a través de una persona, a través de Pedro, se iba a desaparecer. Pero él dijo, sobre la roca, no sobre Pedro. Voy a edificar mi iglesia sobre la roca grande. ¿Quién es la roca grande? Jesucristo. ¿Por qué quería aclarar esto? Porque vos y yo no vamos a predicar a nadie, de un líder, de un buen predicador, porque si vos estás predicando, si vos sos un líder, si vos sos un buen predicador, un buen estudioso de la Biblia, es ¡wow! Va a desaparecer. Tu vida y a quien tenemos que predicar es a Jesucristo. Porque todo lo que edifica tu vida sobre la roca grande, no sobre la roca chiquita, porque yo lo empiezo a edificar mi vida espiritual sobre el líder, sobre el pastor, sobre un hombre de carne y hueso. Estoy poniendo mi vida sobre la pedrita. Y esa pedrita me va a desaparecer y yo voy a caer. Ahora, cuando vos y yo edificamos nuestra vida sobre la roca, la gran roca, sobre Jesucristo, edificar tu vida es como esa casa que está bien edificada sobre la roca, no la pedrita, sino sobre la roca. Cuando salgamos a predicar, predicamos a Jesucristo, la roca. No vamos a predicar la iglesia de la vida, no vamos a predicar ningún pastor, no vamos a predicar ningún líder. Lo identificamos con un lugar local, pero lo predicamos a Dios. Para que vos y yo tengamos claro que cuando Dios dijo sobre lo que dijo Pedro, que era chiquita, pero la declaración que hizo Pedro, que es la roca, la gran roca, sobre eso edificaré mi iglesia. Lo que vos y yo tenemos que salir a predicar a Cristo. Vos y yo tenemos que hacer que las personas se encuentren con Jesús, porque cuando se encuentran con Jesús, cuando vos te encontrás con Jesús y edificar tu vida sobre
Cristo. Van a haber viento, van a haber tormenta, van a ir granizo y tu casa no va a caer. Ahora, ¿cuándo decaemos? ¿Cuándo le queremos no congregamos más? Cuando nos enojamos y nos queremos ir a la iglesia, cuando nuestra vida está edificada sobre una persona, sobre un líder, sobre un pastor, sobre un diácono, sobre una tira pequeña. Después, cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre ellos, vamos a la iglesia porque lo vemos a ellos, nuestra vida cae. Ahora, cuando vos y yo permanecemos en Cristo, es cuando nuestra vida está edificada, esto es fundamental, hermano. ¿Dónde está edificado tu vida? ¿Dónde están los puestos los ojos en tu vida? En la roca, en Cristo. Si vos realmente escuchás la voz del Señor, si escuchás su voz, va a venir tormenta y nada te va a hacer caer. Vamos a tu llamado. Dimos el primer llamado, vamos a tu llamado. Dios está llamando. Dice Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 6. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñando desde la barca a la multitud, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más adentro. Y escuchen esto, yo le puse un poco y lo vemos en su base. ¿Qué dice Jesús? ¿Echen qué? Echen las redes. Con ese. Redes. Echen las redes. Sigamos leyendo. Para pescar. Respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado. Maestro, toda la noche hemos pescado. Pero toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, esto es la clave, más en tu palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y quién dijo Pedro? La expectativa de Dios es grande. Ahora, nuestra expectativa siempre es pequeña. Dios tiene una expectativa enorme. Porque cuando Él nos manda a ir y a ser discípulos, no nos va a alcanzar las personas, no nos va a alcanzar porque cuando es Él que manda a ir, es Él que da la orden. No es nuestra capacidad, no es nuestra sabiduría, no es nuestra palabra, es la palabra de Él. Cuando Él la palabra, ahora vamos a recoger lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu corazón. Pedro decía: buenas noches. Y toda la noche hemos estado trabajando. Vamos a formarnos al maestro y vamos a tirar. ¿Cuál es tu expectativa? Cada año tenemos un mensaje, un lema. Y pasó el lema. Una expectativa por ti. Cada expectativa que Dios pone en nuestro corazón, en mi corazón, para su iglesia, es grande. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas? Ahora, ¿cómo es tu fe? Todos tenemos la paz, sí. Pero ¿cuál es tu expectativa? Ya vemos qué pasó. Sigamos siendo relatos. Y él echó la red. Y habiéndolo hecho, se encerró grandes cantidades de peces. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se rompió la red? Porque era mucha la expectativa de Dios, pero era poco la expectativa de Pedro. Y cuando hay poca expectativa, pasa eso. Si él hacía caso y tenía fe que él le estaba diciendo boga mal adentro, llevaron un montón de redes, aunque no hayan pescado nada, ya había un montón de redes y tenía la capacidad de absorber todos los pescados. Pero era poco.
expectativa que tenía. Y pasó que cuando él tiene mucha expectativa, y nosotros tenemos poca expectativa, pasa que nos encontramos con esa situación, con problemas. Ahora, y eso va en lo que Dios nos está llamando ahora. Edgar, Valeria, tiene un llamado de Dios. Ellos lo aceptaron. Chicos, tienen mucha expectativa. Ahora hay que saber cuáles son sus expectativas. Cuando a veces mismo con los ojos nuestros, nos pasa como perros. Pero empecemos a mirar la expectativa de Dios y caminemos nosotros. Tenemos más oportunidad. Ahora, hermano, las redes son ustedes. Dios en esta mañana está diciendo, este año quiero que te invito a pescar, pero tiene las redes. No el carrera, las redes. ¿Cómo las redes? No soy pescador. Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Qué tenés en esas redes? Usás esas redes para pescar, para el mensaje de Cristo. Utilizás esas redes, Instagram, WhatsApp, Facebook. Mirá esas redes para dar un mensaje de Jesucristo. Para que utilice esas redes, Señor. Todas las redes, toda la estrategia, todo lo que vos tengas. Y Dios está llamando en esta mañana porque Dios tiene buena expectativa para la escuela bíblica. Dios tiene buena expectativa para el grupo pequeño. Dios tiene buena expectativa para los adolescentes. Y ahora se está encontrando con una red que le está quedando corta. Es que Dios tiene mucha expectativa. A veces no vayan a un pueblo pequeño, pero Él tiene una gran expectativa. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esa expectativa? Y fíjense que dice el versículo 7, la misma historia que estamos leyendo, el versículo 7. Dice, y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran y le ayudaran. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjense cuánta expectativa tenía Dios, cuánto era el avivamiento, que empezaron a llamar a las otras barcas, compañeros. Dios quiere llenar este lugar, quiere llenar el Santuario Fe, quiere llenar la iglesia que está allá, la iglesia que está allá. Y va a haber un avivamiento porque Él quiere que todo se convierta, que todo entra a la salvación y nadie se pierda, no hay congregación que puedan sostener tanta cantidad de peces. Y fíjense lo que pasó. Y esto es lo interesante, y por eso yo quería sacar la introducción que Dios me trajo a través del creador. Ellos tiraron la red y los pescados se tiraron ellos. ¿Por qué? Porque los pescados estaban diciendo, luego escuchando la voz de Él que creó los cielos y la tierra. Él es el que nos hizo. Lo escuchamos hablar toda la mañana desde la barca, escuchamos su voz. Y cuando Él dijo, ponga mano adentro, solo se metieron. Solo los peces van a venir. Pero ¿estás preparado? ¿Estoy preparado? Porque la expectativa es grande cuando Él nos dice, salgan, ir y hacer discípulos. ¿Estás dispuesto a aceptar? Porque no solamente entregar un tratado, sino también ocuparnos de esos peces. Es las redes. Es decirle como que hicieron los que recibieron el llamado. Busquemos Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5.
Dios nos está llamando. Dios te está llamando. Dios me está desafiando a mí también. Porque Dios me está dando primeramente a mí este mensaje. Y el que creó al ser humano es Él, dice, es Él que va a tocar su corazón, es Él. El Espíritu Santo el que va a convencer, vos tenés que ir, tenemos que ir nada más, entregar un tratado y dejar que Él haga que se metan en las redes. Porque el que da la orden fue el creador, cuando ellos escuchan tu palabra, en la carne no va a venir nadie. Pero cuando escuchamos al creador, el que nos creó, el que nos llama por su amor, el que nos trae con su lazo de amor, dice la palabra, pero ¿saben quién son los lazos de amor de ustedes? Yo soy ese lazo, son los que vamos a traer con el amor de Cristo al pueblo. Pero es según la expectativa, Dios tiene muchas expectativas. Ahora hay que saber cuántas expectativas tenemos. Fíjense lo que dice Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, en un grupo pequeño. E inmediatamente se juntaron ¿cuántos? Muchos. Esa es la expectativa. Cuando vos abrís tu casa, no la habrás para 5 o para 6. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Para qué está bien tu poder este año? ¿Para cuál va a dar tu hogar? Para 5 o 6 cuando no tiene expectativa grande. A veces nuestra expectativa es chica. ¿Por qué no le hacemos caso al Creador? Porque dice donde Él está, grandes multitudes se agolpaban a escuchar. Donde están otros nunca Él está. Confiemos que Él es el primero que está en esa casa. Acuérdense que el lugar del alfarero era la iglesia, la congregación, ese taller donde trabaja. Un grupo pequeño es el taller del Señor, Él está trabajando en eso. Pero va a pasar con la expectativa que vos tengas. Aún cuando toda la noche fuiste a gritar y no te vino nadie, no importa. La expectativa de ver seguir adelante, en algún momento de Dios así, escucha mi voz, ponga mano adentro. Y hagamos caso de lo que dice. Y cuando Él nos llama, no hay otra cosa muy importante que cuando Él te llama, no está primeramente tu deporte, cuando Él te llama, no está primeramente nada. Él está primero. Y dice que se juntaron mucha gente de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. O sea, la expectativa siempre es de Él mucho. Y le predicaba la palabra, como los grupos pequeños predicamos la palabra de Dios, como la reunión de Dios predicamos la palabra de Dios, como los lugares de reunión predicamos la palabra de Dios. Y dice, y le predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico. Y me detengo acá un poco. Estos, que cuatro amigos que trajeron a este paralítico, escucharon la voz del llamado de Dios. Estos entendieron el mensaje y fueron a predicar, y Dios lo envió. Y fue a la necesidad, y sabía que el único que podía cambiar la vida de este muchacho, de este amigo, era Jesús. El único que podía sanar era Jesús. Pero ellos sabían, porque estaban convencidos porque su vida estaba edificada sobre la roca. No había otra cosa más importante que llevar a esta persona a la vida de Cristo. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Qué es lo más importante para mí? El trabajo. No digo que no esté mal, está bueno trabajar, está bueno tener desafíos. No, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para mí? Lo más importante para mí es que todas las personas se saben manejar cristiana. Y si tú estás sobre la roquita, sobre la piedrita, sobre algún pensamiento, persona, o predicador o enseñanza, y no sobre la roca, tu pensamiento va a ser chiquito. Pero cuando vos tenés la mente de Cristo, tu pensamiento es grande. Y entender. Y esto dice que entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían, fíjense, se encontraron unos
obstáculos. ¿Sabes cuántos obstáculos vamos a tener cuando queremos ver a las personas de Cristo? ¿Sabes que tú vas a buscar a la persona de Cristo y te va a decir, no estoy cambiado, vení igual? No, pero vení igual. ¿Sabes cuánto impedimento va a haber para que vos puedas ir al lugar del alfarero, al taller del alfarero? Para que él te pula, para que él te trabaje, para que él te moldee y para que moldee a otro. Ahora estos muchachos tenían tan claro dónde estaba edificada su vida, tenían tan claro en su fe, sabían tan claro quién era Jesús, que ninguno de los obstáculos que le había puesto las circunstancias de la vida iba a impedir ni si era hasta la tarde, si era un domingo, si era un sábado, si era que trabajo a las 24 horas y el domingo a la mañana quiero dormir. No había excusas. No es si teníamos Uber, no teníamos Uber, si teníamos colectivo, si teníamos camello. No había obstáculos porque para ellos era más importante que su amigo dice, y descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué usaron ellos? Estrategia. Se la ingeniaron usar formas. Y esto, fíjense, el Espíritu Santo les convence, pero hermano, somos nosotros que tenemos que usar la cortita. Esto que tiene en la cabeza es para pensar. Y Dios te va a tener la capacidad de pensar y de alcanzar a los chicos, a los grandes y a los ancianos. Usemos la cortita. Que el Espíritu Santo nos dé la cortita de Cristo. A los que los pero usemos estrategias para alcanzar a otro ritmo. Usamos estrategias a veces cuando entramos en un lugar que la economía no nos alcanza, queremos hacer un ahorro para comprar, o uno de vacaciones usamos todas las estrategias. Para eso usamos toda la inteligencia de hasta tomamos agua todo el año para poder irnos de vacaciones. Ahora usamos la misma estrategia para alcanzar a otro ritmo. Estamos pensando cómo usar nuestra vida, nuestros recursos, nuestra casa, todo lo que nos da a pos de alcanzar al que no tenga Cristo. Estos muchachos usaron todo la estrategia y no se quedaron, sino que pensaron cómo hacían. Y escuché yo a veces digo cosas disparatadas y digo cosas que no me salen a la frente, pero escuché un pastor que habló hace un mensaje parecido a este que decía ¿qué sabe los nombres de estas 4 personas? Y digo, wow, este me ganó, este es como que griego, como tener una relación divina, porque no lo buscaba, no se encuentra así tan nombre. Seguramente dice uno de ellos, más que el nombre de los oficios que trabajaban. Bueno, seguramente uno era camillero. Uno era camillero. El otro era arquitecto. El otro era el otro era el que tenía la villa porque no había que pagar el techo. El otro que ponía la villa porque después la casa dice, cuidado, dijo lo que si sos bíblico te va a reír. Digo, ten cuidado que la casa hay que sacar el techo, pero cuidado que el que la casa te puede cortar la oreja. Los que son bíblicos saben por qué. Malcolm, el Saco Pedro. Entonces, los que son bíblicos entienden lo que quiere decir. Ahora, tratamos de graficar de tal manera el mensaje, porque el Espíritu Santo es toca, como para que ustedes puedan entender y puedan entender el mensaje que va a dar. Tenemos que usar estrategia. ¿Cuál es tu expectativa de este año? ¿Cuál es lo que querés que Dios obre o no
no, según tu creador lo que va a pasar es la fe, porque fíjense. Que sigue siendo el relato, dice, ellos nos llevaron a este hombre, no lo tengo en el punto, no lo tengo, por eso lo voy a decir, de tratar de memoria. Cuando le bajaron al paralítico a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? ¿Levántate y anda? ¿O qué le dijo? Tu pecado te son perdonado. ¡Qué frustración para los muchachos! Ellos lo trajeron para que Jesús lo sanara, para que el amigo caminara. Pero él mostró bien cuál era el mensaje, cuál era el propósito. El propósito era que esa persona fuera perdonado su pecado, tenga vida eterna. Era lo principal, era lo más importante. Lo más importante nosotros tenemos que predicar es que Cristo quiere transformar su vida y darle vida eterna. Ahora, cuando le dijo eso, estaban dentro de un movimiento, porque a veces dentro de un movimiento, como gente que un talento de no creer mucho, ¿no? Y decía, ¿y quién es para perdonar pecado? Y Jesús dice, para que vea que es más fácil, no más fácil. Levanta, toma tu lecho y vete. Ahora, versículo que está en versículo 15 de memoria, saben que yo se lo tengo aquí, no soy muy. Pero, no eso. Vayan para atrás. ¿Y por qué lo sanó Jesús? ¿Qué vio Jesús? La fe lo anuló. Por la fe, no sé la fe que tenía esta persona, pero vio, supo y entendió que Dios ve todas las cosas, la fe que había. La fe es la expectativa, es creer, la fe es creer a Dios. ¿Cuánto vos crees a Dios? ¿Cuánto yo le creo a Dios? Seguro que nosotros realmente creemos a Dios, las cosas van a suceder. Las cosas van a suceder. Dios lo va a hacer sí o no nosotros, pero ¿cuánta expectativa hay? ¿Cuánto hay en tu corazón y cuánta estrategia? Por eso hay cosas que suceden y cosas que no suceden también. Porque tenemos que ver dónde está edificada mi vida. Mi vida tenemos que estar edificada sobre la roca o sobre la película. Mi vida realmente es una expectativa grande o una expectativa corta. Dios nos está llamando. Hago como estos pescadores que automáticamente dicen que lo dejaron todo. Y lo siguieron. Lo dejaron todo. Y era una pesca grande. Era la mejor pesca que habían tenido cuando dejaron. Y dice que lo dejaron al dueño, al padre, que era el dueño de la empresa, con su jornalero. Habrá dicho el padre, me quedé sin mi mano derecha, sin mi heredero. Es que cuando Dios nos llama, no hay cosa más importante que cumplir los propósitos de Dios. Dios nos va a preparar, como a Pedro, a Juan, a tanto, a Andrés, a tanto. Y quiero terminar con el versículo 12. Quiero terminar esta charla con el versículo 12. Y dice la palabra de Dios así. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió de delante de todos. De manera que todos se asombraron y quisieron glorificar a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. De manera que todos se asombraron y quisieron glorificar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que salgamos de Dios, que presentemos a Cristo. Y que esa vida, que ese pecado, Dios sabe que transforma su vida. Que esa vida glorifica a Dios, porque todos van a ver a Dios glorificado en nuestra vida y se van a sorprender, porque Dios quiere hacer una obra poderosa de milagro en nuestra vida y en la vida que hagamos. ¿Por qué? Porque Él se quiere glorificar en nuestras vidas. Y que tú veas eso, yo quiero. Pero para eso tenemos que salir. Para eso tenemos que salir. ¿Cuál es el problema?
Dios está llamando a cada uno de nosotros. Dios te está llamando al trabajo, en la escuela, en la facultad, en el barrio. Y da la fe. No la fe, la fe. ¿Qué es lo más importante para vos? ¿Qué es lo que no tiene que ver otra cosa muy importante? Que se está dedicando tu vida a Cristo. Que compartas tu fe en Él. Estamos en los últimos tiempos. Son las señales. Dios está golpeando, diciendo: iglesia, vengo pronto. Salgamos de nuestro dolor, salgamos de nuestras circunstancias. Se te rompió por la tormenta de la casa, se te rompió la bicicleta, el auto, te quedaste sin trabajo. Dios se va a encargar. Pero en las circunstancias que este encontró, escucha su voz, porque la creación tiene que envolverlo. Hasta la misma tierra está diciendo: Señor, no es. Por eso este año Dios está llamando a tu ser como uno de sus. Y está diciendo: prepárate para tirar las redes. Pero te estoy hablando, no las redes. Usa tu casa, tu auto, tu casa, tu vida. Usa tus palabras, tus bienes para ti. Y nada te faltará en tu casa. Porque el Creador no es el pastor, no es el líder, no es el director, ni la vicedirectora que te está llamando. Y Él nos dice: boga para afuera. Hay muchos chicos, muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños, que cuando escuchen de Jesús se van a ver solos, porque no somos ni soy yo, es ella. Aquel que nos amó